Se vienen cambios tremendos para este modo de viaje. Este es el Rucam más pequeño que hemos hecho en la vida. ¡Oye, lindo! Bueno. Yo creo que es la combinación perfecta entre la van life y la moto life. Él encontró en su casa unas cuevas subterráneas, como unos caminos subterráneos. O sea, ustedes saben que yo soy gordito y estoy entrando apretado. Sientes como la claustrofobia. Conozco hasta Dios y al diablo en persona. Hola, aventureros. Chicos, tenemos novedades. Estamos súper contentos, les queremos compartir una noticia increíble para nosotros y que para ustedes también, porque ustedes también son parte de toda esta aventura. Queremos comentarles que faltan pocos días para volver a partir a la ruta definitivamente. Se vienen cambios tremendos para este modo de viaje. Ahora vamos en camino a juntarnos con Rucam, con David, para que nos vaya mostrando los avances de la mini casita rodante para moto. Sentimos que nos va a dar más flexibilidad, más libertad en todo sentido. Ya la moto la entrega y al tener el carrito va a ser aún más y ya lo queremos pronto para poder ya irnos a la aventura. Se preguntarán en todo este momento qué es lo que llevamos aquí atrás. Hay una caja. Aquí llevamos nuestro panel solar de Genectra. Nosotros viajamos con un generador de energía solar, el cual cargamos ya sea enchufándolo a la corriente o con este panel solar. Y con ese generador, cargamos todo nuestro equipo, lo usamos también para el Starlink y también para las clases que nosotros damos, las cuales cambiaron de clase en vivo a una plataforma de clases grabadas en las que igual interactuamos con cada uno de los alumnos que desean inscribirse a estas clases. Aparte de llevar el panel solar, llevamos el generador, porque también David le va a hacer un espacio a nuestro generador para también tener y disponer de luz dentro del mini camper. Así que chicos, si andan buscando autonomía eléctrica, si están interesados en algún panel solar, algún generador o incluso una batería portátil para andar trayendo en su mochila, en su cartera. Todo cargado por energía solar. Pueden utilizar nuestro código de descuento con un 5% de descuento adicional ya a todas las promociones vigentes de Genectra. Con el código Motoaventura de 3, se lo vamos a dejar de todas maneras en la descripción para que ahí vayan directo. Muchas gracias Genectra por compartir este código con nosotros para poder compartirlo con toda la comunidad de Motoaventuras de 3. Allá está la bienvenida, Rucam. Venimos a poner un reclamo. Por atraso. Por atraso. Ay, Es de motoquero. Sí. ¿Cómo está, perrito? ¿Y tú? Bien, todo bien, Rey. Sí, mi amor, ya llegamos. Venimos cargados, pero con todo lo que nos pediste. Ya. ¿Ansioso por ir a ver Totalmente. cómo va el avance? Aquí estamos con ¿Cómo David. Bienvenidos, pasen. Este es el Rucam más pequeño que hemos hecho en la vida. Oh, Exoesqueleto, generación 5. ¿Cómo nos vamos a ver aquí durmiendo adentro? sí. Bonitos se van a ver. Oye, lindo. Guau. Grande igual. Hoy sí, se ve grande. A pesar de que se ve grande, entendemos que la dimensión es pequeña, ¿cachai? Bueno, esto lo pensamos y le hablamos a David de que lo importante era que fuera de, ojalá, una plaza y media. La verdad que los tres podemos dormir, aunque yo ocupo casi la mitad de la cama. Pero con una plaza y media nosotros estamos bien. Pues ustedes saben que finalmente esto es para alojar, tener un poco más de libertad, ahorrar también en alojamiento y de repente en cualquier playa estacionarte y poder quedarte ahí. Sí, tremendo desafío igual, David. Sí, fue una conversación de motoquero a motoquero. Y ahí nada, fuimos entendiendo un poco el requerimiento de nuestros amigos y llegamos a este diseño que el objetivo es que sea liviano, sea compacto, sea seguro para que puedan recorrer y guardar sus cosas, que tenga autonomía energética, que se pueda conectar a una motocicleta. Estamos entretenidos. Un lindo proyecto. Estamos muy emocionados porque esto es primera vez que lo hacemos. Y hace tiempo que teníamos esta idea en la cabeza, nunca la ejecutamos hasta que
Llegaron dos locos lindos acá, más Lamún. El Lucho Motoca te había pedido uno. Claro, sí. No, estamos Felices, contentos. emocionado de poder llevar esto a cabo. No, genial. Nosotros también. Lo mejor es que David es motoquero, es súper bueno poner este tipo de proyectos en manos de personas que tienen ya conocimiento, sobre todo en temas de moto, porque él entiende cómo funciona la distribución del peso, en curvas, off-road, on-road. Entonces todo eso él lo ha llevado a su cabeza, lo ha empezado a diseñar, a trabajar, y hablamos que esto no se ha trabajado de un día para otro, ya estamos hablando de que nosotros empezamos a conversar unos 2 meses atrás. ¿Y cuál es la idea de la distribución interior? Es simple, una ventana por este lado, puerta por el otro, y acá en este espacio va una especie de bodega que va a tener acceso por el interior y 2 puertas acá atrás. En esta parte trasera va con un generador, un power bank de los amigos de Genectra. Bueno, viene todo con iluminación LED interior, exterior, que quede bien cómodo, súper rico para que puedan tener esa facilidad que hoy día no tienen, que estar armando y desarmando carpa cada vez. No, está buenísimo. La verdad que se ve imponente, pero ya lo queremos ver en algún momento ya en el piso, enganchado. Sí, es el siguiente paso, es el siguiente video. El siguiente video, sí. Están trabajando en el chasis de nuestro carro, ahí están tomando las medidas para colocar los soportes. Le voy a poner ahí Muchas toda gracias. la pila ahí para que salga lo más rápido. Ya, y todo el amor. Uy, chicos, venimos saliendo del taller de David y venimos con las emociones a flor de piel. Fue muy emotivo verlo, bueno, ya lo vieron ustedes cómo está quedando. Y ahí vamos a dormir, ahí mismo también vamos a guardar las cosas. Ya rayamos la hora de que ya lo tenga listo para poder marchar e irnos a ruta y no volver. El espacio interior es lo suficientemente alto para poder sentarse una persona, para que no se sienta como claustrofóbico dentro y al mismo tiempo, en caso de que de repente estemos en un lugar con lluvia, nos podamos sentar y trabajar en el interior en caso de que fuera necesario. Va a tener espacio de guardado, va a tener unas puertas por atrás, una puerta por el lado, ventana, claraboya. La verdad es que va a ser algo espectacular. Yo creo que es la combinación perfecta entre la van life y la moto life. Es como el punto intermedio. El David le está poniendo mucho amor. Así que se nota también toda la experiencia que tiene. Él ya lleva 7 años armando estas casitas rodantes para automóvil y ahora aceptar el desafío para moto. Entonces se nota que le está poniendo mucho cariño, mucho talento, se nota la experiencia que tiene. Sabemos que va a quedar 10 de 10, eso no lo dudamos para nada. Solo falta ahora que se cumpla el plazo y se vienen sorpresas también. Sí, porque además eso no va a ser solo el único cambio que vamos a hacer. Vamos a hacer otro cambio igual para que vayamos todos más cómodos y felices. Hola señor, Oh, ¿cómo le va? bien. Queremos ver si está disponible ver su museo. Pero ahora esta tarde está dedicada a los niñitos. ¿Y mañana? Tampoco. Mañana sí, pues hoy día nomás. Ah, ya. Mañana Hoy día sí. nomás Ya. Bueno, no pudimos pasar al museo que está aquí en Cerrillo, pero vamos a venir mañana a intentarlo de nuevo. ¿Y con quién? Con Papito. Hola. El infaltable. Y vamos a un museo de un caballero acá en Cerrillos que él lo armó de manera particular, con cosas muy antiguas, pero la clave del museo es que él encontró en su casa unas cuevas subterráneas, como unos caminos subterráneos, que no hay todavía ciencia cierta, una descripción histórica de por qué están esas cuevas. Él cobra 1000 pesos para que la gente pueda entrar, estamos hablando de $1. Hemos visto unas fotos y unos videos y es muy bonito, entonces queríamos conocerlo, y es un caballero, la verdad, de tercera edad, y por lo mismo nosotros le dijimos no se preocupe porque queremos conocer su museo, así que volveremos otro día. Lo más probable es que mañana. Papito amurrado. Ahí está Papito amurrado. Porque él quería conocerlo. En 2000 adelante empezó esto. Yo no le daba importancia. Aparte que yo me dedicaba más al negocio, porque antes estaba bueno el negocio. Esta cuestión me quedó para el último. Ahora que ya no soy capaz para el negocio, ahora me quedo. ¿Pero esto ya lo mostraba antes igual? Sí, lo mostraba, pero más a lo lejos. Y ahora como
subió en redes sociales, Claro. Yo lo vi en las noticias, por eso le dije a él. se amplió. Y Qué ahora bueno. yo soy famoso en Sí. todo Sudamérica. Sí. Y yo soy poeta y escritor. Mira, ¿en serio? Cuento del 1 al 4 y finalizo con mis poemas bien versales y leyendas. Mire, bien. Qué bonito. Wow. Gracias. Escribe por bonito. Gracias, sí, gracias por Para que me compartirlo. crean que soy poeta y escritor. Tengo más de 300 poemas escritos. Tienen que conocer Sí. para adentro. Por supuesto. Y de Berrita también. Sí. Nos vamos a adentrar en las catacumbas de los guerrilleros. A ver. ¿Qué hay acá? Mira. Aquí escondían cosas, yo creo. Uy, acá, mira. Pasa tú primero, yo voy detrás tuyo. ¡Oh, qué locura! Es súper estrecho. Sí. O sea, ustedes saben que yo soy gordito y estoy entrando apretado. ¿Y se lo grabé? Oye, aquí ¿Y se lo grabé, pues? sí se ve. Uy, mira. Acá hay una salida para allá. Eso nos lleva directo a donde estábamos nosotros. Oye, YouTube. ¿Hay más camino? ¿Ah? ¿Hay más camino? Sí, ahí. Llega hasta ahí nomás. ¿Hasta ahí? Sí. Ah, no. Hay que devolverse. Mira, no sé, me acabo de dar cuenta que soy medio claustrofóbico. Voy a salir. Oye, igual es fuerte la experiencia. Oh, wow. Heavy. Sientes como la claustrofobia. O sea, yo que soy grandote, me costaba pasar por el pasillo y sentía así como toda la presión hasta en el pecho. Wow. Wow, wow. ¿Qué les pareció? Bonito. Impresionante. Muy bonito. Oh. Oye, qué heavy. No tengo ninguna araña. Imaginamos que quizá en el golpe de estado había gente que quizá quedado ocultada a otras personas, pero es parte de la historia y emociona verlo. Es heavy, qué heavy, es fuerte. Y el pasillo, uy. Es impactante porque uno empieza a pensar cómo lo hacían, cómo se escondían, quizás qué emociones sentían en ese momento, y igual es como, al menos a mí me angustia un poco, como pensar eso, porque Yo en creo los que pasillos, Yo creo que se siente. ¿cómo? Se Yo creo que siente. se siente. Puede ser que se siente esa energía acá, y por eso me siento así. Y se siente, como dice Madeleine, esa energía tan pesada acá, de las cosas que quizá ocultaban o de quienes se escondían. Y usted dice que había encontrado armas de la época antigua. Armas de guerra. Y todas oxidadas. Todo muy mal, en muy malas condiciones ya por solamente que estas cadenas estaban todas llenas de embanques, muy sucias, yo los limpié, pues. Todas estas rocas estaban botadas en el suelo. Yo las acomodé todas. Y se me Mire. convirtió en el museo. Y las armas que estaban aquí, los cañones y todo eso, usted los botó. Boté todo esas cuestiones. Me vine a vender los guayes y me vine para la ciudad. Qué Aquí tremendo. estoy. Dándole con todo. Con todo. ¡Qué locura! ¿Cómo encontró esto? En una casa. Acá por fuera se ven muchas casas pareadas y es como que uno no se imagina que hay esto acá. Esto lo encontró porque estaba haciendo una ampliación para su negocio y se dio con esto. Y encontró vestigios de que eran guerrilleros. Habían armas, habían cañones antiguos, pero todo oxidado. Y en desconocimiento él de lo que podía hacer en valor histórico, él los botó.
los botó y se deshizo de ellos. Y la verdad es que uno dice, oye, pero es una parte de la historia, hubiera sido tan hermoso que lo hubiera colocado acá para ver. Aún así, mantiene toda la estructura, muchas de las cosas que encontró acá, ordenó un poco, limpió un poco y ha recibido otras piezas que se han encontrado y él las acomoda acá, las recibe de personas que vienen y dicen, oye, ¿sabe que yo encontré esto también excavando? Y se la traen de regalo para que él pueda aumentar ahí las cositas en su museo. Qué genial. Sí. ¿Esta casa usted la compró, la heredó? Esta propiedad la compré yo, el terreno era un sitio nomás. Más de 60 años que estoy aquí. Sacando la tierra empezó a descubrirse la sepultura. Ah, entonces no es de... No, pues no es de la época. Yo pensé que era de la época del golpe del Estado. Quizá era de más. No, yo creo que más atrás, porque si usted lleva 60 años acá, el golpe de Estado fue hace 50. O sea, podríamos hablar que incluso es de la época en la que estaban los españoles acá. De la independencia. ¡Uy, mire, qué Eso mismo genio! estaba pensando. Se formó la batalla del Maipú y toda la cuestión. Claro, Mire. Cuando usted encontró cañones y pistolas, ¿usted los vio que eran de esas armas antiguas? Claro, pero yo no le daba importancia. Claro. A mi amiga, defensora, de ese amigo, ¿tengo harto para conversar? Sí, así vemos, tiene mucha historia. Tengo porque tengo muchos poemas escritos. Y leyenda. Si conozco este mundo y el otro. Conozco hasta a Dios y al diablo en persona. ¿Y cómo los conoce? Pasé por la puerta, fui a dar al otro mundo. ¿Y cómo salió de eso? Sufrí un accidente y fui a dar al otro mundo. Y volví. ¿Qué tipo de accidente tuvo? ¿Se puede saber? En el libro que estoy vendiendo ahí está toda La historia. la historia del Su viaje, memoria. del viaje que hice al otro mundo. ¡Wow! Mira, qué genial. El cielo viste de 3 colores, amarillo, celeste y blanco. De puro juego es el lucero. Por la tierra el lucero se nos arrastra sin hacer daño. Este es el libro que escribí yo. Y estas son sus memorias. Estas son las memorias. Aquí está la ida al otro mundo. Ya, nosotros nos vamos a llevar Nosotros nos vamos a llevar sí, uno porque igual, nos sí. interesa conocer más de su historia. Vamos el libro ahí, Con la autografiado. El libro de Don Pepe. El libro de Don Pepe. Así que ya saben, aquí lo pueden conseguir y ojalá que de verdad vengan y ayuden acá. Gracias por su tiempo, por sus palabras. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Un placer conocerlo. El placer es para mí. Tienen que venir a ver a Don Pepe porque el museo está pero espectacular. Imagínate, estás haciendo una ampliación y encuentras un tesoro de historia enterrado en tu casa. Y Don Pepe, un personaje pero que debería ser ilustre aquí en Cerrillo. Poeta y escritor. Poeta y escritor. Mira. A veces el viaje no te lleva a grandes lugares, sino a grandes personas. Y eso también es avanzar. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la ruta.